Bien, queridos estudiantes, bienvenidos a una sesión especial de Fundamentos Estadísticos para la sección 1C. Bien, entonces la idea de la clase de hoy es revisar los conceptos de probabilidad, ¿ya? Antes vamos a revisar lo que vimos en el capítulo anterior de las medidas de variabilidad. ¿Qué me quiere aparecer? Ahí sí. Bien, entonces mantengan en mente varias tareas y ejercicios que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta sesión. Bien, dice que el coeficiente de variación sirve para comparar la dispersión entre dos grupos. ¿Será verdadero o será falso? Bien, de acuerdo a lo que revisamos la sesión anterior, esto sería verdadero, ya que el coeficiente de variación o coeficiente de variabilidad nos permite comparar la dispersión entre dos grupos, tres grupos, etc. Ya respecto de una variable o de distintos tipos de variables. La otra afirmación dice si el rango mide la dispersión en una variable cualitativa. Bien, esta afirmación sería en realidad falsa porque el rango permite medir efectivamente sí la dispersión o variabilidad, pero no de variables cualitativas, sino de variables cuantitativas. Bien, entonces tenemos que el concepto de probabilidad que vamos a revisar está situado dentro de la probabilidad clásica y vamos a revisar también los conceptos de probabilidad frecuentista y de algún tipo de distribución de probabilidad. Pensemos si usamos en realidad el concepto de probabilidad en la vida diaria. No sé, quizás cuando ustedes quieran acudir a un médico, quizás revisan en las redes sociales o en la misma consulta respecto a si tiene alguna cantidad, o sea, frecuencia de atenciones o frecuencia de reclamos, etcétera, de sus pacientes. Entonces, este tipo de información nos permite de alguna forma ayudarnos a tomar una decisión. Entonces, cuando nosotros empezamos a explorar algún fenómeno, nos damos cuenta que existen distintos tipos de fenómenos. Hay lo que llamamos los fenómenos determinísticos o los fenómenos probabilísticos o también se llaman aleatorios. Los fenómenos determinísticos se van a llamar de esta forma porque son sucesos que sí o sí yo sé, digamos, con un 100% de probabilidad que es algo que va a ocurrir. O sea, algo que sí o sí va a ocurrir. Por ejemplo, si hoy día decimos que es día viernes, sí o sí el día de mañana va a ser día sábado. Es un ejemplo súper básico y si se dan cuenta y uno empieza a pensar, en realidad la vida, digamos, real, no hay muchos fenómenos determinísticos. Más bien, ese fue el único que se me ocurrió. La mayoría de los fenómenos, por otro lado, son más bien aleatorios, porque van a depender de la probabilidad. Por ejemplo, podemos decir que el día de mañana va a llover con una cierta probabilidad, o sea, puede que llueva o puede que no. Entonces, de acuerdo a las características que nosotros podemos reunir, esta probabilidad puede modificarse o no desde la aproximación que nos da las herramientas de la estadística. ¿Ya? Vamos a revisar algunos conceptos de la probabilidad clásica, como son el de, vamos a definir lo que es un experimento o un problema, que es un espacio muestral, un suceso y finalmente vamos a definir lo que se entiende por probabilidad, en este caso en el concepto de referencia a la probabilidad clásica. Bien, entonces tenemos distintos conceptos en los problemas de probabilidad. La definición de experimento o de problema nos va a dar el marco conceptual para calcular la probabilidad. Entonces si tenemos, por ejemplo, la siguiente pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de obtener cara al lanzar una moneda? Tenemos que el experimento es lanzar una moneda. ¿Ya? Si tenemos otro ejemplo, en la pregunta ¿cuál es la probabilidad de obtener el número 6 al lanzar un dado? Entonces el experimento es lanzar un dado.
¿sí? Todos estos conceptos nos van a ayudar a definir de mejor forma cuál es lo que se está preguntando en el problema y poder definir de mejor forma el ejercicio. El espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles de ese experimento o problema. En el primer ejemplo teníamos que nos preguntaban cuál es la probabilidad de obtener cara al lanzar una moneda. Habíamos definido que el experimento era lanzar una moneda. Todos los resultados posibles de lanzar una moneda van a ser cara y sello. Por lo tanto, este es su espacio muestral. En el segundo experimento, al lanzar un dado, tenemos que el espacio muestral va a estar dado por cada una de las caras de ese dado, asumiendo que es un dado de 6 caras. Entonces tenemos el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, así enumerando cada uno de sus elementos. El concepto de suceso o evento es cada uno de sus resultados posibles que puede darse en este experimento, ¿ya? En la primera pregunta de cuál era la probabilidad de tener cara al lanzar una moneda, el suceso específico que se está preguntando es por que salga cara. En el segundo ejemplo, el suceso específico por el que se está preguntando es que salga el número 6. ¿Ya? Esa sería la definición del evento. Luego tenemos los eventos imposibles. Los eventos imposibles son aquellos que no están descritos en el espacio muestral. Por lo tanto, como no está dentro del espacio muestral, es imposible que ocurra. Tenemos un ejemplo de que salga, por ejemplo, el símbolo de trébol al lanzar una moneda. Como una moneda no tiene ningún símbolo de trébol, este suceso sería imposible. Asimismo, que salga el número 7 al lanzar un dado de 6 caras. Bien, entonces podemos dejar de tarea un pequeño ejercicio y piensen ustedes en la probabilidad de poder, digamos, achuntarle al número que su compañero estaría pensando si dejamos la tarea de que piense un número de 1 a 1.000.000. De repente, sí le achuntan. ¿En cuál era el número que estaba pensando su compañero? Ya, veamos este otro ejercicio. Todos estos conceptos que hemos revisado nos ayudan a entender de mejor forma el concepto de probabilidad. Bien, entonces la probabilidad es en realidad un cociente, o sea, una fracción, una división. El número de arriba va a estar dado por todos esos casos o eventos favorables para que ocurra lo que me están preguntando, y el número de abajo es todos esos casos posibles de ocurrir. Veamos este ejemplo. Si tenemos una piscina repleta de pelotas de distintos colores, ¿cuál es la probabilidad de extraer una pelota roja? Obviamente sin estar mirando. Entonces, para poder resolver este ejercicio de probabilidad, tenemos que el número de casos favorables va a ser el total de pelotas rojas. En este caso, serían en total rojas, 1.300 pelotas. Y el número de casos posibles va a corresponder al número de total de pelotas. Entonces vamos a sumar el número total de pelotas que habría en esta piscina. Tenemos 1.300 más 2.400 más 1.800 más 3.000 pelotas y 100 de otros colores. En total 8.600 pelotas. Por lo tanto, el cociente va a quedar expresado como 1.300 dividido en 8.600 pelotas, que correspondería a la suma total de pelotas. Cuando nosotros calculamos la probabilidad, esta puede quedar expresada de esta misma forma. 1.300 dividido en 8.600, perdón. Sin embargo, es un número un poco extraño de comunicar, por lo que
se prefiere usar lo que se conoce como la fracción irreductible. Nosotros no necesariamente vamos a trabajar con eso y también lo podemos dejar expresado en términos de porcentaje. Entonces vamos a tener el cociente 1300 dividido en 8600. Y esto les va a dar que la probabilidad de obtener una pelota roja es de 15,12%. Entonces puede quedar expresada de esta forma la probabilidad. ¿Qué pasaría ahora si yo les preguntara cuál es la probabilidad de extraer una pelota roja en otra piscina de pelotas, pero dado que la primera pelota que se extrajo también era roja? Entonces tenemos ahora una combinación de dos eventos que estarían relacionados uno con otro. Entonces ahora es un poco más complejo de calcular. Sin embargo, tampoco tan difícil. Tenemos que pensar en la probabilidad de que ocurra el primer evento que ellos nos plantean. O sea, ¿cuál es la probabilidad de obtener una pelota roja? Obviamente sin estar mirando esta piscina de pelotas. Tenemos en total 20 pelotas rojas. Son 20. ¿Y cuántas pelotas hay en total? Tenemos 20 más 17, más 20 nuevamente y más 13. Serían en total 70 pelotas. Entonces la probabilidad de obtener una pelota roja en el primer intento sería de 20 sobre 70. Ahora tenemos que calcular la probabilidad de obtener una pelota roja en un segundo intento. Si nosotros ya sacamos una pelota roja en el primer intento, quedarían ahora en total no 20 pelotas rojas, sino 19. De un total de 69 pelotas y no de 70, ya que ya hemos extraído una. Entonces tenemos dos cálculos de probabilidad. La probabilidad de obtener una pelota roja en el primer intento y la probabilidad de obtener otra pelota roja en un segundo intento. Ahora, para que ocurran esas dos cosas, una después de la otra, nosotros tenemos que multiplicar estas probabilidades, tal como está expresado en esta formulita. Y ahí nos va a dar una probabilidad mucho más baja, por supuesto. Esto se conoce como una probabilidad condicionada, ya que yo obtenga una pelota roja en un segundo intento va a depender de haber obtenido una pelota roja en el primer intento. ¿Sí? Entonces se calculan las probabilidades por separado y luego simplemente se multiplican. Bien, entonces vamos a revisar los conceptos de probabilidad ahora frecuentista, que es la que está asociada a los porcentajes, que también conocemos como frecuencia relativa. En el siguiente ejemplo de la variable nivel de felicidad, que la podemos observar en distintas categorías, muy feliz, bastante feliz, no muy feliz y nada feliz, tenemos los datos reportados entre la región metropolitana y la región de Magallanes y Antártica. Entonces, si yo pregunto, ¿cuál es la probabilidad de ser muy feliz en la región metropolitana? Vamos a observar la categoría de muy feliz en la región metropolitana y observamos que esa probabilidad es de 24,63%. ¿Cuál es la probabilidad de ser muy feliz en la región de Magallanes y Antártica? Tenemos que en la otra región la probabilidad es de 48,55%. Por otro lado, ¿cuál es la probabilidad de ser nada feliz en la región metropolitana? Es de un 1,99% y en la otra región de un 1,49%. Revisando solo estos porcentajes, podríamos preguntarnos si es que existe alguna relación entre el nivel de felicidad
y la región de residencia. Al parecer, sí hay algún tipo de relación porque observamos que la probabilidad, es decir, los porcentajes, se distribuyen de distinta forma entre una región y la otra. Veamos otro ejemplo. Tenemos entonces ahora la relación entre tipo de docente y rendimiento académico. ¿Cuál es la probabilidad de tener un docente autoritario? Bien, entonces ahora tenemos una tabla de contingencia porque es una tabla que relaciona dos variables. Para poder calcular la probabilidad de tener un docente autoritario, tenemos que aplicar la definición de probabilidad. La definición de probabilidad dice que hay que considerar el total de docentes autoritarios en este caso, que es de 90, según la tabla, y dividirlo por el total de observaciones, en este caso 400. Sería 90 sobre 400. Y eso les va a dar un porcentaje de 22,5%. Por otro lado, ¿cuál es la probabilidad de tener rendimiento académico alto? Vamos a ver entonces en la variable que está ubicado en las columnas, en este caso rendimiento académico, y vemos que el total de estudiantes que tienen rendimiento académico alto es de 265. Y esto hay que dividirlo por el total, que es de 400. Entonces vamos a hacer la división de 265 en 400, lo multiplicamos por 100 y nos da un porcentaje de 66,25%. Entonces ahora sería interesante preguntarnos si hay alguna relación. Veamos cuál es la probabilidad de tener un rendimiento académico alto si se tiene un docente autoritario. Para poder calcular esta probabilidad, tenemos que ver que nos están preguntando en la primera parte, ¿cuál es la probabilidad de tener un rendimiento académico alto? Entonces, el rendimiento académico alto es la primera columna. Pero dice si se tiene un docente autoritario, lo cual corresponde a 5 casos en total. Ahora lo tenemos que dividir por la referencia. Ahora estamos tomando de referencia los docentes autoritarios. Por lo tanto, lo tenemos que dividir en 90. En el segundo caso, sería interesante preguntarnos si es el mismo porcentaje de rendimiento académico alto si se tiene, por otro lado, un docente democrático. Entonces, tenemos en total 260 casos dividido en 310, como nos muestra la tabla. Si comparamos estos porcentajes, nos va a dar un 5, alrededor de un 5,56% versus un 83,8%, en donde claramente parece haber una relación entre el tipo de docente y el rendimiento académico de los estudiantes. Entonces pueden calcular estos porcentajes y los vamos a revisar más adelante, ¿sí? Este tipo de cálculos de probabilidad nos permiten establecer, al menos desde una aproximación descriptiva,
si hay algún tipo de relación entre una variable y otra. Bien, entonces tenemos que nacen del concepto de probabilidad lo de distribución de probabilidad. La distribución de probabilidad que nosotros vamos a revisar es la famosa distribución de Gauss, la distribución gaussiana o campana de Gauss, también conocida por quien la describió, Johann Carl Friedrich Gauss. Entonces pueden revisar más adelante este video de una película que está hecha en su honor, para los que tengan la curiosidad de buscarla más adelante. Bien, entonces tenemos que las distribuciones de probabilidad están pensadas para observar una variable, bueno, en este caso de tipo numérica, y cómo se distribuye en la población. ¿Ya? Nosotros hemos trabajado hasta el momento con lo que conocemos como una muestra, es decir, con un conjunto de datos, no con todos los datos observados en una población. En estadística es necesario diferenciar cuando los datos provienen de una población o si nos estamos refiriendo a los datos de una muestra. ¿Bien? Porque la idea es que a partir de los datos de una muestra, obtenida a través de un proceso, digamos, probabilístico, podamos nosotros generalizar luego los resultados de nuevo hacia la población. Esto se conoce como inferencia del resultado. Bien, entonces cuando los datos provienen de la muestra, nosotros los vamos a describir como estadísticos muestrales. Y cuando provienen de la población, se conocen como parámetros o parámetros poblacionales. Nosotros podemos calcular promedio en la población y en la muestra. Pero cuando nosotros nos referimos al promedio de la muestra, vamos a usar símbolo distinto del que nos referiremos para la población. Vamos a ver una tabla que va a comparar los símbolos usados cuando nos referimos a los datos que vienen de una muestra o de la población. Bien. Entonces, los estadísticos muestrales se refieren a los datos que vienen de una muestra. El promedio lo vamos a simbolizar con X barra, como ya es bien conocido. La desviación estándar con la letra S, el tamaño de la muestra con la letra N, si es que se puede apreciar bien. Y cuando nos referimos a los parámetros, o sea, los parámetros poblacionales, el promedio, vamos a usar una letra griega que es con forma de U, que se pronuncia como mu. La desviación estándar, vamos a usar esa otra letra griega que se conoce como sigma. El tamaño de la población con la letra N, pero en este caso mayúscula. ¿Para qué nosotros vamos a usar la curva normal? Porque la curva normal nos permite de alguna forma estandarizar a un individuo respecto de su grupo, del grupo del que proviene teóricamente de esa población. Siempre va a ser más bien teórica, ¿ya? Entonces, nos va a permitir saber si este individuo está más bien cerca del promedio o si se aleja del promedio. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que la curva de distribución normal finalmente nos va a permitir poder comparar a un individuo respecto de su grupo, como habíamos dicho, respecto a variables que siempre sean de tipo cuantitativo continuo, ¿ya? Entonces, en la naturaleza se dice que la mayoría de los fenómenos tienen distribución normal, ¿ya? Distribución en forma de campana de Gauss, ¿ya? Esto simplemente nos dice que la mayoría de los individuos tienden a ubicarse en el centro, o sea, cerca del promedio. Y mientras más raro es un dato, es cuando más se va a alejar del promedio.
Y mientras más se aleja del promedio, es poco probable encontrar esos datos. Eso en resumen nos dice una distribución normal. En términos estadísticos, una distribución normal, en el centro se va a encontrar justo el promedio o media, que es lo mismo. ¿Ya? Y como es una distribución normal, este promedio va a coincidir con la moda y va a coincidir con la mediana. ¿Ya? Justo en el centro vamos a tener entonces una campana que va a ser simétrica de su centro hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Ya? Eso se refiere con que es simétrica. ¿Ve? Estas son las características que vamos a revisar de la campana de Gauss, ya que nos permite introducir el concepto de probabilidad de una variable, bueno, en este caso numérica, para poder comparar entonces poblaciones y comparar distribuciones de probabilidad de forma teórica. ¿Sí? Entonces, en esta pequeña videoclase hemos revisado el concepto de probabilidad clásica con algunos ejercicios y de probabilidad frecuentista, que está asociada a los porcentajes. Y vimos algunas características generales de la curva normal. Bien, entonces esta clase también va a estar disponible en el formato PDF para que puedan entonces revisarla. Y va a quedar abierto los comentarios para que podamos conversar las dudas que tengan respecto a esta clase. Nos vemos en la siguiente sesión virtual.